Buen día, amigos. Estamos aproximadamente a un mes y medio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ahora, todas las semanas transcurridas, desde las PASO hasta ahora, han tenido condimentos muy fuertes que han impactado de lleno en la campaña de los distintos candidatos. Sobre todo ocurrió Tucumán. Y hoy vamos a hablar de las lecciones de Tucumán, no porque pretendamos darlo, sino para extraer conclusiones más allá de si se quemaron urnas o no, quién las quemó, si hubo fraude o no, quién intervino en ese fraude. Más allá de esas cuestiones hay un tema sociopolítico de primera envergadura. Vamos a mostrar una placa en donde de alguna manera empezaron a sonar estas palabras que no son habituales en los medios. Las aparentes contradicciones de asistencialismo, clientelismo, transferencia de ingresos, inclusión social, es decir, todas las diferencias que de alguna manera hay entre la participación democrática, digamos, y los manejos o las manipulaciones del poder feudal, que del caso Tucumán se trataba. Hoy tenemos como invitado a un profesional que desde hace muchos años está dedicado justamente al desarrollo social y que de alguna manera nos va a tratar de inducir un pensamiento, una conclusión sobre esto. Es Daniel Arroyo. Daniel Arroyo es licenciado en Ciencia Política, como ustedes recordarán, fue ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ahora es candidato a vicegobernador en la fórmula con Felipe Solá del Frente Renovador. Daniel, gracias por estar aquí. Un gusto. ¿Qué te sugieren todas estas palabras? Porque de pronto nos encontramos, obviamente el fenómeno no ocurrió ese domingo, sino que viene ocurriendo hace décadas, diría yo. Y se habló mucho de clientelismo y mucho del uso político en estas elecciones, a tal punto que había escenas o imágenes de entrega de comida cerca de los lugares de votación, etc. Algo que no parece muy sorpresivo, ¿no? Porque viene ocurriendo sistemáticamente, diría yo. Sí, yo lo que creo que se da en Tucumán y en muchos lugares del país, que el único mecanismo de movilidad social, de mejora, tiene que ver con el Estado. Y así se da el sistema electoral en Tucumán, con 25.000 candidatos y un sistema de acoples, y todo el mundo tratando de llegar de alguna forma a algún cargo público. Se da con el reparto de bolsones, entrega de alimentos, o se da con los planes sociales. Si uno va a un barrio en general en Argentina, ¿a quién le va bien? ¿Al que está vinculado a la política o al Estado, o al que vende droga? Parece que eso ha desacomodado la situación. En Tucumán creo que en una tensión electoral, en un proceso electoral más parejo que lo que suele ser habitual ahí, se generó este nivel de tensión con situaciones tan críticas como la quema de urnas. Pero creo que acá hay un problema estructural, y es el que está vinculado al Estado consigue algo y el que no, no. Eso es lo primero, y hace avanzar el clientelismo, y si yo no soy amigo de alguien no llego a nada, y si soy amigo tengo algo. Y lo segundo es que como no hay trabajo, no hay mejora por el lado del trabajo, no hay mejora por el lado del estudio, la opción alternativa que ha surgido es el que vende droga en el barrio como el que tiene billetes y va mejorando. Creo que es eso lo que va complicando. Es extremo en Tucumán, es extremo en el proceso electoral porque todo el mundo sale a repartir a lo loco, pero la verdad que es un poco la foto cotidiana de la Argentina. Totalmente. Hay una definición tuya que te copié, vamos a mostrar la segunda placa, con este concepto de las 4 Argentinas, que de alguna manera es a lo que mencionabas. Estas 4 Argentinas. Está la Argentina de los pobres, que no tienen lo mínimo, que vive de los planes sociales, de esto
que explicaba Daniel recién, una Argentina vulnerable en donde la gente que hace chancas, que son el 35% de la Argentina, que la lleva como puede, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Esas 4 Argentinas son compatibles, yo digo, pensando un poquito del 10 de diciembre para adelante. ¿No hay otro modo de que el Estado efectivamente cumpla su responsabilidad social y cumpla su rol fundamental en la contención social de algunos sectores, que no tenga estos condimentos de corrupción? Hay que hacerlo de otra manera y el sistema de política social en Argentina está agotado. Agotado. Hoy la Argentina tiene 11 millones de personas pobres, 28% de pobreza, con 8 millones de personas que reciben planes sociales todos los meses. Eso lo que marca es que la economía no está funcionando, porque si hay tanta asistencia social y tanta pobreza, es claro que la economía no está funcionando. Si a alguien se le ocurre desarmar la asistencia social a los locos, generaría una guerra civil, o sea que acá hay que hacer un proceso de acompañamiento. ¿Qué creo yo? Básicamente que por lo menos hay que tomar 3 medidas rápidas. La primera es que quien tiene un plan social pueda trabajar también sin que se le caiga el plan. Si una persona tiene un plan social hoy, no va a ir a la cosecha, no va a ir a un trabajo donde quede registrado porque tiene miedo que se le caiga el plan, que entiende que es lo seguro. Nosotros lo que decimos, rompemos la incompatibilidad. La persona que tiene un plan social toma un trabajo, trabaja y cobra el plan social y en un ciclo de 2 años convive con ambas cosas. De modo tal de poder hacer un puente, una integración, un pasaje de planes sociales al empleo. Yo creo que eso favorecería sobre todo una parte, la gente que está con planes sociales y que está más capacitada y más preparada para trabajar. Hay una segunda cuestión y es que ese sector vulnerable que hace changa está sobreendeudado en Argentina, está tomando crédito al 150, al 200% anual, con fotocopia del DNI, vive pagando lo que no tiene y eso termina complicándole la vida. El de clase media lo hace con la tarjeta de crédito, el que es más vulnerable lo hace con las distintas tarjetas que hay en los barrios, con sistemas como efectivo sí y crédito ya, manejándose como puede. Ese está muy complicado. Ahí el Estado tiene que generar un sistema de crédito no bancario, porque no puede ir a un banco porque no tiene recibo de sueldo para mostrar, para máquinas y herramientas, para una sierra circular para el carpintero, para que la señora que cose ropa en la casa tenga máquina para coser, o para que el pibe que pone un taller mecánico tenga las condiciones mínimas para el escáner y la computadora. Yo creo que si no se arma un sistema de crédito, ese sector va a ir empeorando. Y la tercera cuestión que creo para romper la corrupción es tener una base única de personas que están bajo planes sociales. Es decir, hoy el mecanismo es, hay planes sociales buenos, más clientelares y menos clientelares. En los que son muy clientelares, un puntero que trae 30 personas, los anota, arma un listado y da la alta y la baja. Dice, si vos no me cumpliste o no quiero o me conviene aquel, te doy la baja a vos, la alta. Si logramos tener un registro único y está claro que las personas que están bajo planes sociales trabajan, buscan trabajo o se capacitan, empezamos a romper esa intermediación muchas veces que están los punteros. Qué tremendo, ¿no? Porque finalmente, honestos o no, esos intermediarios son vitales en este sistema, lamentablemente. Y son los gestionadores del proceso. Y el problema que tenemos hoy es que está el puntero, que es el que gestiona, y el que vende droga, que es la otra alternativa. Claro, y ahí es donde yo empiezo a ver que también hay como un estado paralelo que va complicando las cosas. Vamos a hacer una pausa ahora, si no cortamos después, y volvemos con Daniel Arroyo. Vamos a mostrar la última placa, los programas sociales. Por supuesto, los más conocidos, la asignación universal por hijo, el programa familia, en fin, una cantidad de planes a los que aludía Arroyo. Hay una cobertura mínima, básica, universal en el sistema, o debería haberlo? Debería haberlo y estamos cerca de eso, porque la asignación universal por hijo son 3.500.000 chicos, cuyos padres cobran 837 pesos por niño, que sería el equivalente al salario familiar. El que tiene trabajo formal y tiene chicos menores cobra salario familiar, el que no, asignación universal por hijo. Hay no una cobertura universal porque faltan, pero diría que hemos avanzado mucho en ese plano. Contra eso juegan 3 cosas. La inflación, que efectivamente hace que le alcance menos el dinero. Los 837 pesos hoy valen menos que 180 en el 2009 cuando se arrancó con eso.
El parate de las changas, es decir, cómo debería funcionar el sistema. La persona tiene una cobertura básica, hace changas, va incorporando. Gran parte de la gente que está con planes sociales hace otras actividades. El parate, sobre todo la construcción y el textil, complicaron en los últimos años a este sector. Y después el punto para mí crítico que se viene a dar digo, yo lo vivo insistiendo, el tema de la droga, en el sentido que hay como un camino alternativo, un trabajo alternativo. Hoy el que vende droga no solo gana más que el que trabaja, sino da crédito en el barrio y presta asistencia social. Claro, eso están líquidos. Están líquidos. Cuando en el jardincito del barrio necesitan un micro porque consiguieron enganchado para ir a una excursión, el trámite en el Estado les lleva 25 formularios. Que vende droga, que tiene plata, va y dice todo, les pago el micro para que vayan los chicos al jardín. Se transforma en un actor que presta asistencia social y que es complicado. Creo yo que si no lo cortamos a tiempo eso, se nos va a complicar cada vez más. ¿Cómo funcionó en el caso de la asignación por hijo el tema de la contraprestación? Es decir, era la vacunación y la asistencia a clases. Mejor la vacunación y peor la asistencia a clase. Mejor la vacunación porque hay una historia, en general la gente tiene una buena cobertura. Hay como una cultura preventiva. En fuerte, eso, ¿no? Claro. Y además los chicos hasta 6 años, con lo cual el sistema de vacunación, el gobierno ha extendido el plan de vacunas y en general funciona. Nosotros tenemos 40% de deserción en la escuela secundaria. Cuando arrancó la asignación universal por hijo, unos cuantos chicos volvieron a la escuela, pero muchos se han ido y con dificultades. Es un problema el control de la contraprestación, pero es un problema en la escuela. Hoy la escuela secundaria no representa a los chicos de hoy. Nosotros tenemos nativos digitales, un pibe que no sabe leer, toca 3 botones y pone en marcha un electrodoméstico o se maneja con la computadora, mucho mejor que un adulto. La escuela secundaria de 14 materias, enciclopedista, con pizarrón y tiza, eso realmente, ese pibe sale y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos. O sea, me parece que hay que hacer un gran cambio en la escuela secundaria, vincularla, a mi modo de ver, con el trabajo y el sistema dual, para que un chico pueda hacer pasantías, además de estar en la escuela en los últimos años, y cambiar el modelo pedagógico. Ahí hay un problema serio que el sistema no los retiene. Ese es el problema, porque así mismo cada año que pasa se va debilitando el sistema educativo formal, ¿no? Sí, el problema está ahí, hay una ventaja. Yo creo que lo único universal en Argentina es la escuela. Claro. Somos todos de religiones distintos, tenemos intereses deportivos o nos atendemos en salud de distintos temas, todos pasamos por la escuela. Y lo único que tiene legitimidad es la escuela. Si alguien lo convocan desde la política, dice, este tipo me convoca porque tiene tal interés. O de la sociedad de fomento, lo mismo. Si convocan de la escuela a la gente del barrio, va no pensando que hay otro interés detrás. Entonces hay que aprovechar la escuela como ámbito, cambiar la escuela secundaria, pero es lo único que tiene legitimidad en Argentina. Y por eso cualquier reconstrucción del tejido social tiene que tener a la escuela como el actor central. Contame, Daniel Arroyo es el primer candidato en estas elecciones 2015 que está en nuestro programa. ¿Por qué no nos contás cómo fue tu experiencia? Tu experiencia con la gente, básicamente, que es lo que nos interesa. Más allá de los problemas políticos que se generaban, si había acuerdo, Massa, Macri, para ganarle a Scioli, se frustró, ¿por qué? ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, todo eso parece una historia superada porque finalmente estamos en la recta final hacia las generales del 25 de octubre. El humor, ¿cómo es el humor? A ver, nosotros con Felipe Solá fuimos los últimos en lanzar la fórmula, estuvimos 4 semanas hasta el 9 de agosto, hicimos creo una muy buena elección y ahora seguimos en carrera. Recuperó 88.000 votos sin abrir las urnas, porque la justicia decidió no abrir las urnas donde los telegramas daban 0. Si hubiera abierto las urnas hubiéramos crecido más, porque tenemos un montón de irregularidades que esperemos en octubre que se puedan resolver. ¿Qué es lo que veo yo esencialmente? Que la gente se acerca a la política de 2 modos. Uno es de modo más sectorial. A mí me para alguien me dice, yo soy docente, quiero saber qué van a hacer con tal cosa o tal otra, o yo estoy en tal área, ¿por qué no hacen tal cosa o tal otra? Me parece que la gente lo que está buscando de la política son concreciones en su vida cotidiana. El docente, qué van a hacer con lo que es su tema y así cada uno.
Y por otro lado, lo que comprobé es que está muy enganchada la gente con la política. No en términos de seguir los programas de televisión, no en términos de ponerse a leer una plataforma, pero que sí escucha mucho más de lo que parece. Me pasa mucho que voy a un pueblo y alguien me dice, lo vi en la televisión, vengo a verlo, a ver qué dice, quiero ver si me convence o no, y la semana que viene de tal partido y lo voy a ir a ver también. Para mí hay un proceso, el voto es muy racional en Argentina, cada uno ve dónde está parado y es comparativo. Aquel no me gusta, pero aquel es peor y entonces más o menos, y la gente sabe bien que vota. Fue más relajada a votar a las PASO, pues su voto era quién seguía y quién no. Claro. Va a ir más tensa a votar a las elecciones definitorias, porque decide quién es presidente, quién es gobernador de la provincia de Buenos Aires, quién es intendente. Pero o si hay balotaje, que es igualmente importante. Absolutamente importante. Claro. Nosotros tenemos la expectativa de que Sergio Massa entre al balotaje y con Felipe Solá llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Creemos que no estamos tan lejos, pero mi impresión, mi idea es que todo el mundo es muy consciente de los problemas. En la provincia de Buenos Aires, el problema tiene que ver con las rutas y los caminos, que realmente están muy complicados, con los comedores escolares, con la falta de insumos en los hospitales, con un montón de cosas. La gente tiene muy claro que están esos problemas. Algunos le echan la culpa a Scioli y otros no, pero todos tienen claro, tenemos esto, y están buscando un gestor, alguien que resuelva sus problemas, y yo ahí le tengo mucha fe a Felipe Solá por su experiencia, pero mi impresión, lo que yo saco como conclusión, es que la gente está más enganchada con la política de lo que parece. Lo toma como un toco y me voy, te pregunto algo, pero vuelvo a mi vida cotidiana. No es que estoy militando todo el día, ni mucho menos. Y que todo el mundo piensa muy bien su voto en función de cómo está y cuál es la oferta de candidatos. Claro. Escucha y compara, o por lo menos así fue. Escucha y compara, mira dónde está parado. Claro. Y mira mucho. Yo doy muchas conferencias como académico. Entonces, cuando doy una conferencia como académico, alguien levanta la mano y me pregunta de lo que hable. Cuando me ves como político, mucha gente viene y me dice, lo estoy mirando a los ojos, a ver si le creo o no. Claro. Yo veo que la gente busca como penetrar en la persona. Más que yo dije tal cosa y dice, qué buena propuesta es, ¿será verdad? ¿Lo está diciendo sinceramente? Es como la gente le saca la ficha a la persona. Yo creo que casi la competencia por la presidencia y por la gobernación es quién me convence que es buena gente de que va a hacer lo que dice que va a hacer. Claro. Sí, yo le comentaba a Daniel antes del aire que de alguna manera me daba la impresión de que ciertos segmentos de la sociedad podían estar sobreinformados, sobreexcitados, sobreestimulados, porque hay un bombardeo permanente, no solo de discurso político, operaciones políticas del gobierno, de alguien de la oposición, qué sé yo, hay una gran melange que aparenta confundirlo todo, que es tal vez el problema principal, ¿no? A veces la excusa con los temas económicos es no se puede decir la verdad, entonces no digo nada, porque es piantavotos o sería piantavotos. Pareciera comprensible con la economía, pero por ahí lo que importa es la credibilidad, como vos decías, del gestor, ¿no? Para mí sí. De quién me representa. Si este hombre se está postulando para esto, lo puede hacer o no. Yo creo que la política se ha enganchado equivocadamente, a mi modo de ver, en la discusión contenido-cambio, que dicen algo pero que son palabras vacías en general. Hay un segmento pequeño de la población que es muy a favor del gobierno y que todo lo que hace el gobierno le parece excelente. Totalmente. Hay un segmento también pequeño que está absolutamente en contra y cualquier cosa que haga el gobierno le va a parecer mal de antemano. Pero en el medio hay muchísima gente, la inmensa mayoría, que en términos generales ve algunas cosas bien, otras mal, que no le gusta en general el estilo del gobierno, pero rescata algunas medidas puntuales y que quiere ver quiénes siguen y cómo van a seguir, y que está testeando a la población. Yo creo que se enganchó mucho la gente las últimas 3 semanas antes del 9 de agosto, ahora se retrae un poco y a partir de los primeros días de octubre, ya cuando falten 20 días para la elección general, vuelve a ver las propagandas, vuelve a ver de qué trata y en función de eso se va a poner. Creo que si hay debate presidencial y debate para gobernador de la provincia de Buenos Aires, que quisiera que haya, va a tener como mucho rating, porque va a ser un momento que la gente va a decir, bueno, quiero verlos a estos que pueden ser, a ver que me seduzcan. Claro, es la oportunidad de verlos juntos. Yo creo que haría muy bien a la democracia y que no solo tendría mucho rating porque mucha gente lo vería, sino que muchísima gente que tiene el 70% de su idea ya formada quiere corroborarla o cambiarla en ese debate.
Daniel, hay un tema pendiente bastante conflictivo o polémico de alguna manera. La mayoría de los economistas dice que hay que negociar y tratar de llegar a un acuerdo con los holdouts y con los buitres indirectamente, porque es la única posibilidad de que Argentina se pueda financiar en el mercado de capitales internacional para el arranque justamente de la próxima gestión, cuando va a heredar una economía, la verdad, muy deteriorada, al filo directamente. No quiero hacer chistes con la reserva del Banco Central, pero hay que ver si queda algún dólar. Bueno, en cualquier caso, esta parece una gestión muy importante que está muy plagada de consignas y de trapos, ¿no? Entonces, con los buitres nada, bueno, toda esa sobreactuación que finalmente nos lleva a esta situación. Estamos en default, hay un problema que resolver, que es un eventual tercer proceso de canje de la deuda, en este caso con un porcentaje menor, el 7% que no había cerrado en los de 2005 y 2010, pero evidentemente es una negociación en donde hay condimentos muy fuertes, porque está en juego la soberanía, la independencia económica, es decir, grandes banderas que supongo nadie quiere resignar, pero que tampoco es fácil. No, no es fácil y hay que tomarlo y tomarlo en serio. Ahí el gobierno, a mi modo de ver, ha construido un relato y fue a negociar con ese relato y la fue complicando cada vez más en la negociación con los fondos buitre. Creo que el juez Tomás Griesa no ha comprendido al menos la situación. El problema lo tenemos con el 1,5% y empezó a incorporar a otros y empezó a ver qué podía embargarle a la Argentina, aún la Reserva del Banco Central. Ha tomado un camino muy alocado y sin sentido. La propia justicia norteamericana le dice, usted no entendió, no, es que señor yo creo juez. Verdaderamente que no entendió. Claro. Entendió como que la Argentina era un grupo de desaforados que no quería pagar, y no entendió la complejidad y que había entrado con un canje anterior. Hace falta un equipo de negociación seria, yo ahí confío mucho. Sergio Massa tiene a Roberto Lavagna, a Guillermo Nielsen, digo, gente que está en esto y que puede. Hay que negociar justamente seriamente. Participó de las anteriores negociaciones, que llegó al 93%, ¿no? Hay que negociar con ese 1,5%. Digo, no se puede abrir y cada uno que pase y que cree que la Argentina debe algo, entrar al proceso. Y hay que negociar en situaciones de dureza, pero hay que terminar de definir, porque la Argentina necesita ampliar su base productiva, su torta productiva, necesita incorporar divisas. Mi impresión es que se terminó el tiempo del relato, que el gobierno encontró con que extendiendo el relato podía zafar y llegar hasta el final. Y llega, como llega con el Banco Central, tratando que no suba el dólar a punta de pistola en las casas de cambio. Llega de una manera rara, eso en el cortito plazo puede funcionar, pero acá hay que salir a negociar en serio, seriamente. Hay que salir del cepo cambiario seriamente. Salir en 24 horas no es seriamente, sino es tirar nafta al fuego. Hay que salir de una manera gradual. Hay que saber cuál es el tipo de cambio real que tiene la Argentina. Hoy, de verdad, las economías regionales están destrozadas en la provincia de Buenos Aires, en el interior. Hoy, objetivamente, está parada la economía. Bueno, hay que rearmar todo ese sistema. Me parece que con un equipo económico serio, que tenga previsión, que piense bajar la inflación a 4 años, esto se puede hacer y hay que sentarse a negociar con los holdouts y con el juez Griesa en términos razonables, no los alocados de Griesa, ni con puro relato que no sirve para nada. Gracias. Bueno, la verdad que muy interesante. Me da la impresión que algunos problemas, muchos problemas pendientes de la Argentina, no se resuelven de la noche a la mañana y tampoco los va a resolver necesariamente el próximo gobierno. Hay la expectativa de que esto sea así y que empecemos un proceso más largo que el de un mandato para poner algunas cosas en orden y transformar efectivamente la base económica de la política, porque creo que de eso estamos hablando, ¿no? Nos encontramos lunes que viene en Días de Crisis.